Buenos días. Vamos a resolver otro ejercicio de frontera de posibilidades de producción. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Nos dicen que hay un pueblo de Huelva en la que se producen dos frutas, que son fresas y arándanos. Y su producción se puede expresar de acuerdo a la siguiente fórmula de la frontera de posibilidades de producción. Y igual a 150 menos 2x, ¿de acuerdo? Como veis, las fresas son la x y los arándanos que pondremos en el eje vertical son la y. Luego nos piden, como siempre, que clasifiquemos una serie de puntos en eficientes, ineficientes y inalcanzables. En el apartado C nos indican que actualmente nos situamos en un determinado punto y que, digamos, al aumentar la producción de fresas, nos preguntan cuál sería el coste de oportunidad. Y por último, en el apartado D, lo que nos dicen es que cambia la frontera de posibilidades de producción, con lo cual tendremos que representarla, explicar a qué se puede deber ese cambio y clasificar los puntos del apartado B, de nuevo de acuerdo a esta frontera de posibilidades de producción modificada. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, recordamos que para representar la frontera de posibilidades de producción, claro, vamos a tener que representar los ejes y, digamos, tener en cuenta los valores que tenemos que indicar en esos ejes para luego poder representar la función, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos visto, la frontera de posibilidades de producción es una función que siempre se corta con los ejes, tanto con el x como con el y, con lo cual lo que podemos hacer es siempre, en primer lugar, buscar cuáles son los puntos de corte con los ejes. Y ahí tendremos las dos coordenadas para dibujarla, ¿de acuerdo? Pues en este caso, ¿cuál es la fórmula de la frontera de posibilidades de producción? Tenemos que la fórmula es y igual a 150 menos 2x, con lo cual, para resolver el apartado A, buscamos los puntos de corte con los ejes. Y para eso lo que hacemos es, en primer lugar, ¿cuál será el punto de corte? O sea, lo que tenemos que pensar es, si solo producimos uno de los bienes, produciremos 0 del otro bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el punto de corte con el eje vertical, que es el de los arándanos? O lo que es lo mismo, ¿cuál será la producción máxima de arándanos que tendremos? Pues será una producción para la cual la producción de fresas será 0, es decir, si x es igual a 0, si no producimos ninguna cantidad de fresas, ¿cuántos arándanos produciremos? Pues bien, sustituimos en la fórmula que tenemos ya de la frontera de posibilidades de producción esta x por un 0, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sabemos que si x es 0, y es igual a 150. Ya sabéis que 0 por 2 pues 0, y igual a 150, ¿de acuerdo? Así que si la producción de fresas es 0, la producción de arándanos será 150. Y luego, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si la producción de arándanos, aquí tenemos este punto, que sabemos que es 0, 150. Y luego, ¿qué pasa si la producción de arándanos fuera 0? Es decir, que y es igual a 0. ¿Cuánto sería la producción de fresas? Pues bien, en este caso, lo que haremos será sustituir la y digamos, por 0, con lo cual tendremos 0 es igual a 150 menos 2x, por lo tanto, 2x es igual a 150, ¿de acuerdo? Y x es igual a 150 entre 2, con lo cual es igual a 75. Así que el otro punto de corte será el punto 75, 0. Es decir, esto es lo que vamos a representar en el eje horizontal. Este es el punto de corte con el eje horizontal, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso ya podemos comenzar a dibujar, a representar lo que sería la función. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es representar los ejes, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a representarlo aquí a la derecha. Tendremos por un lado el eje vertical, por otro lado el eje horizontal, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, las fresas, que son la x, las representamos en el eje horizontal, y en el eje vertical, que es la y,
los arándanos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto que el primero de los puntos de corte, que era 0, 150, pues si la producción de fresas es 0, sabemos que la producción de arándanos es 150, así que digamos que el valor máximo que vamos a representar es ese 150. Tenemos que asignar, recordar, para, digamos, cada uno de, digamos, al realizar la escala, tenemos que asignar valores, digamos, que sean similares y que exista siempre la misma distancia entre los valores que vayamos representando. Si utilizáis un papel que sea cuadriculado, pues esto va a ser mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Si no tenéis papel cuadriculado, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues simplemente podéis utilizar una regla para aseguraros de que la distancia entre los valores que representáis es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, como habéis visto no me ha salido muy recto, pero bueno, tendremos aquí. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que la distancia o los valores que vamos asignando tienen que ser los adecuados para representar este número. Entonces, por ejemplo, para representar el 150, una opción sería, por ejemplo, hacer, marcas de 30 en 30, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlas también más amplias, por ejemplo, de 15 en 15. En este caso las voy a hacer de 15 en 15 para que quede más grande y que se pueda visualizar mejor cuando lo veáis en la pantalla, ¿de acuerdo? Pues vamos marcando en distancias que sean similares, de 15 en 15 los valores, 105, 120, 135 y 150, ¿de acuerdo? Y luego en el eje horizontal, recordad que el punto máximo, el eje punto de corte con el eje vertical es el 0, 150, que está aquí, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tendremos el eje horizontal en el que el valor máximo que tenemos que representar es 75, ¿de acuerdo? Así que en este caso podemos utilizar más o menos la misma escala y si no, para que nos quede algo más amplia, lo que podemos utilizar, como tenemos espacio suficiente, podemos utilizar que cada 2 centímetros sean 15 unidades, ¿de acuerdo? Si nos quedará más amplio. Otra opción, cuál es preferible, así podríamos hacerlo. Otra opción es utilizar simplemente que cada uno de los centímetros de las marcas que realicemos sean 10 unidades. ¿De acuerdo? Pues 50, 60, 70... Bien, suficiente. Con lo cual, ¿cuál es en este caso el punto de corte con el eje horizontal? 75, con lo cual estaría entre el 70 y el 80. Lo único que tenemos que hacer en este caso ya, al tener representados los puntos de corte con los ejes, es unir todos los puntos, ¿vale? Pues ya tendríamos hecha la primera parte del ejercicio. Luego nos piden que clasifiquemos los puntos X y en eficientes, ineficientes y no alcanzables. Vamos a ir marcando cada uno de los puntos. Bien, ¿cuáles son los puntos que tenemos en este caso? Tenemos primero el punto A, que es un punto en el que se producen 20 unidades de fresas y 110 unidades de arándanos, ¿de acuerdo? Pues en este caso las 20 unidades de fresas, que las marcamos en el eje horizontal, y 110 unidades de arándanos. Este punto estaría aproximadamente, 20 unidades de fresas y 110 unidades de arándanos, estaría más o menos aquí, ¿de acuerdo? Así que lo tenemos sobre la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, bueno, vamos a marcar todos y ahora los clasificamos. El punto B es un punto en el que se producen 50 unidades de fresas y 50 unidades de arándanos. Pues en este caso es un punto que vamos a tener también aquí, es un punto B, ¿de acuerdo? El punto C se producen 70 unidades de fresas y 30 unidades de arándanos, así que el punto C estaría aquí. Y por último tenemos el punto D, en el que se producen 30 unidades de fresas y 60 unidades de arándanos, que estaría aquí.
el punto D. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería entonces, en este caso, la clasificación de estos puntos? Pues bien, vamos a marcarlo aquí abajo. Tenemos. Vamos a representarlo de manera conjunta con esta frontera de posibilidades de producción y con la nueva frontera de posibilidades de producción. Así lo tenemos y podemos ver el cambio fácilmente. Pues bien, indicamos los puntos A, B, C, D, ¿de acuerdo? El punto A, en primer lugar, sería eficiente, ineficiente o inalcanzable. Pues en este caso sería eficiente. ¿Por qué? Porque es un punto que se sitúa justo encima de la frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sabemos que estos puntos representan combinaciones eficientes de producción. Esto significa que está haciendo un buen uso con los recursos disponibles y con la tecnología disponible, se está produciendo el máximo posible. El punto B, como también se sitúa sobre la frontera de posibilidades de producción, pues también sería un punto eficiente. El punto C, si os fijáis, es un punto que está por encima de la frontera de posibilidades de producción. Como está por encima, esto lo que significa es que con los recursos actuales no se puede alcanzar ese nivel de producción. Claro, si por ejemplo mejoraran los recursos disponibles o hubiera nuevos avances tecnológicos que permitieran ser más productivos, pues sí que se podría alcanzar. Pero en el momento actual, con la frontera de posibilidades de producción actual, eso no ocurre. Y por lo tanto, ese es un punto inalcanzable. Y por último tenemos el punto D, que es un punto que se sitúa por debajo de la frontera de posibilidades de producción. En este caso hablamos de un punto que es ineficiente, porque se supone que con los recursos y la tecnología disponibles debería ser posible producir una cantidad mayor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos queda ahora? El siguiente punto nos preguntan, que si leemos el apartado C, nos piden que... Nos piden que que si nos situamos en un punto E en el que se producen 10 unidades de fresas y 130 de arándanos, ¿vale? Esto que tenemos aquí. ¿Cuál sería el coste de oportunidad de aumentar la producción de fresas en 40 toneladas? Voy a representarlo aquí, punto C. Entonces, si actualmente se producen 10 toneladas de fresas y aumenta su producción en 40, se producirían 50 toneladas métricas de fresas, ¿vale? Claro, si os fijáis, ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Y si se producen 50 toneladas de fresas, cuántos arándanos se producirían? Pues bien, tenemos la respuesta porque, si os fijáis, es el punto B. Al producir 50 toneladas de fresas, sabemos que se producen 50 toneladas de arándanos, ¿de acuerdo? Con lo cual, sabemos que el punto actual es el punto E, en el que se producen 10 toneladas de fresas y 130 arándanos, y pasaríamos al punto B, en el que se producen 20 toneladas de fresas, 40, ¿vale? Porque ha aumentado en 50, porque ha aumentado en 40 unidades, y 50 toneladas de arándanos, ¿vale? Pues claro, si para conseguir pasar de 10 a 50 toneladas de fresas hemos tenido que pasar de una producción de 130 toneladas de arándanos a 50, esto significa que el coste de oportunidad de aumentar la producción en 40 toneladas
la producción de fresas en 40 toneladas sería ¿de qué? De aquello a lo que renunciamos. ¿Y a qué estamos renunciando? Estamos renunciando a la diferencia de la producción de arándanos que hay. Si antes se producían 130 y ahora se producen 50, hacemos la resta, 130 menos 50, el coste son 80. Por lo tanto, el coste de oportunidad de aumentar la producción de fresas en 40 toneladas sería de 80 toneladas de arándanos a las que se renuncia. ¿De acuerdo? Recordad siempre que lo importante es identificar a qué estamos renunciando, a qué cantidad del otro bien estamos renunciando, ¿vale? Y eso va a ser el coste de oportunidad. Y por último, tenemos el apartado B, ¿vale? En este caso nos piden que de nuevo representemos una nueva frontera de posibilidades de producción, porque ha cambiado. En este caso es 100 menos 2x. ¿Cuál es el punto de corte con los ejes? Pues bien, como siempre, si x es igual a 0, lo sustituimos, y es igual a 100, ¿vale? Así que aquí tenemos un punto que es 0, 100. Y luego, si y es igual a 0, en este caso tenemos que 0 es igual a 100 menos 2x, 2x pasa sumando al otro lado, 2x es igual a 100, y por lo tanto x es igual a 100 entre 2, que es igual a 50. Por lo tanto aquí tenemos, ¿vale? Sí, el punto 50, 0. ¿De acuerdo? En este caso vamos a representarlo. Tendríamos si x es igual a 0, y es igual a 100. Voy a representarlo con otro color, por ejemplo este. ¿De acuerdo? Si x es igual a 0 y y es igual a 100, este punto lo tendríamos aquí. Y luego sabemos que si x es 50, si y es igual a 0, x es igual a 50. Este punto pasa por aquí. ¿De acuerdo? Esa sería la nueva frontera de posibilidades de producción. Tenemos que explicar cómo ha cambiado la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Lo más sencillo es representarlo con una flecha que indique el movimiento de la frontera de posibilidades de producción. También podemos hacerlo marcando la antigua frontera de posibilidades de producción como FPP y la nueva como FPP con un apóstrofe, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso, ¿cómo nos preguntaban? Primero, que la representemos. En segundo lugar, que expliquemos a qué se puede deber el movimiento. Pues fijaos, el movimiento que ha ocurrido es que la frontera de posibilidades de producción se ha desplazado hacia la izquierda o hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente la economía o las posibilidades de producción de la economía se han reducido. Y esto, digamos, ¿a qué se puede deber? Pues, como sabemos, la frontera de posibilidades de producción lo que explica es cuáles son los niveles de producción óptimos dados unos recursos y una tecnología determinados. Pues al haberse desplazado a la izquierda, sabemos que se han reducido o en principio los recursos o si no las tecnologías disponibles, ¿vale? Así que diremos que al haberse desplazado la frontera de posibilidades de producción a la izquierda, sabemos que se han reducido probablemente que se han reducido los recursos o de algún modo es posible que haya empeorado la tecnología, pero lo más probable que haya ocurrido es que se hayan reducido los recursos o tecnologías disponibles. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría simplemente ya el último punto, clasificar de nuevo los puntos del apartado B. Pues bien, en este caso, ¿cómo clasificamos los puntos? Pues tendremos que primero el apartado A, que antes era eficiente,
ahora con la nueva frontera de posibilidades de producción es, digamos, un punto inalcanzable. Y de hecho, si os fijáis directamente, podemos ver que todos los puntos nos quedan por encima de la frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Así que con esa nueva frontera de posibilidades de producción podemos decir que todos estos puntos son inalcanzables con la nueva frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Espero que os haya sido útil el vídeo y que os haya ayudado a entender un poquito mejor estos ejercicios, ¿de acuerdo? Un saludo.